El libro de Daniel. El autor del libro de Daniel debió de ser uno de los maestros de la ley que en tiempo de la gran persecución del tiempo de los macabeos animó la resistencia espiritual de su pueblo, y seguramente se incluía a sí mismo dentro de esos guías de la fe a los que Dios premiará en forma especial. Daniel 11:33 y 12:3. Mientras los macabeos encabezaban la resistencia armada al opresor, estos maestros de la ley, desconfiados ya de la política y de las armas, se conformaban con dar ejemplo de fidelidad a la alianza de Dios y a sus leyes. Hay como 3 partes en ese libro. En los capítulos 1 y 6, el autor retoma varias historias que enseñaban los judíos establecidos en los países extranjeros, y a veces funcionarios de sus reyes que en ningún caso podían transigir con las exigencias de su fe y las prácticas de su ley. En los capítulos 7 y 12, él da su propio mensaje a sus compatriotas perseguidos. Esta persecución hace parte del plan de Dios. Los opresores no conseguirán destruir al pueblo creyente, y poco después de la persecución llegará el reino de Dios. Allí se encuentran los 3 pasajes más famosos del libro. El texto referente al Hijo del Hombre, al que Jesús se referirá en el Evangelio de San Marcos, capítulo 13, versículo 26, y capítulo 14, versículo 62. El anuncio de la resurrección de los muertos, capítulo 12, versículo 13. La profecía de las 70 semanas, que se ha prestado para innumerables comentarios respecto del fin del mundo. La historia de los capítulos 13, historia de Susana, y 14, que no se leen en la Biblia hebraica, sino solamente en la Biblia griega, son de la misma vena que de las primeras partes del libro. Daniel, la historia y la ficción. Y todos estos relatos son protagonizados por un tal Daniel, un profeta que habría vivido en tiempos del exilio, en el siglo VI a.C. Nos lo presentan niños, capítulo 13, adolescente, capítulo 1, y adulto. Pero los datos históricos se contradicen muy constantemente y son habitualmente erróneos. La comunidad judía que puso este libro entre los de la Biblia en el tiempo de Jesús no se equivocó al respecto, pues no lo colocó entre los libros de historia o en los proféticos, sino entre los escritos de enseñanza religiosa. Debemos saber que durante los 2 siglos anteriores a Cristo florecieron entre los judíos obras literarias muy preciadas, a las que se llamó libros apocalípticos, o sea, revelaciones. En esos libros se comentaban los hechos contemporáneos, poniendo estos comentarios en boca de algún personaje de tiempos pasados, como si él los hubiera conocido de antemano. Dicho personaje pues descubría el sentido de la historia e indicaba con una sabiduría divina lo que se debía esperar por el porvenir más cercano. Estos libros pues eran el modo de enseñar mediante una ficción, y el libro de Daniel es una de esas ficciones, pues Daniel era en los escritos del Oriente el nombre de un sabio antiguo, Ezequiel 14:14. De ahí se forjó el personaje de Daniel, profeta y sabio, que habría vivido entre los desterrados a Babilonia, cuyas palabras y ejemplos debían iluminar a los judíos en contacto con los paganos. Capítulo 1. En el 3er año del reinado de Joaquín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, subió contra Jerusalén y la sitió. El Señor entregó en sus manos a Joaquín y gran parte de los vasos del templo de Dios, y los trasladó a la tierra de Senaar, a la casa de sus dioses, y los puso en el tesoro de sus dioses. El rey dijo a Aspenaz, jefe de su personal, que trajera algunos israelitas de la descendencia de los reyes y de los nobles. Estos debían ser sin ningún defecto, debían tener buena presencia y ser de buen juicio, bien instruidos y bien educados. Permanecerían en el palacio del rey, donde se les enseñaría la lengua y la escritura de los caldeos. El rey dispuso que todos los días se les diera comida de la preparada para la gente del palacio, y vino del que ellos bebían. Después que fueran mantenidos por espacio de 3 años, servirían en la presencia del rey. Entre ellos estaban estos judíos: Daniel, Ananías, Misael y Azarías,
El jefe de los funcionarios les puso los nombres siguientes: a Daniel el de Beltsasar, a Ananías el de Sidrac, a Misael el de Sisac y a Azarías el de Abdenago. Cómo Daniel se negó a comer alimentos impuros. A los del palacio se les servían alimentos y bebidas que Daniel no quería tomar, por estar prohibidos por su ley. Pidió entonces permiso al jefe de los funcionarios del palacio para no comer estas cosas, que lo habrían manchado. Dios hizo que Daniel lograra la simpatía de su jefe. Sin embargo, éste respondió: ya que el rey mi señor fijó personalmente lo que deben comer y beber, temo que me eche la culpa y me castigue, si al llegar los encuentra más delgados que los jóvenes de su edad. Daniel dijo entonces al sirviente designado para su cuidado: te ruego que nos pongas 10 días a prueba, nos darás de comer legumbres y agua como bebida. Después podrás observar si los jóvenes que comen de la mesa del rey tienen mejor aspecto que nosotros, entonces harás lo que te parezca. El sirviente aceptó y los puso a prueba durante 10 días. Cumplido el plazo, vio que tenían mejor aspecto que todos los jóvenes que comían los alimentos del palacio. Desde entonces, el sirviente retiraba la comida y el vino y les daba legumbres y agua a estos 4 jóvenes. Dios les concedió sabiduría e inteligencia, y tanto para las letras como para la filosofía. Lo que es Daniel, sabía explicar sueños y visiones. Y cumplido el plazo fijado por el rey para que le presentaran los jóvenes, el mayordomo los llevó ante Nabucodonosor. El rey conversó con ellos, y entre ellos no se encontró ningún otro como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Por eso quedaron al servicio del rey. En cuantas cosas de sabiduría o de inteligencia les consultó el rey, los encontró 10 veces superiores a todos los magos y adivinos que había en todo su reino. Daniel se quedó allí hasta el año 1 del rey Ciro.